Bienvenidos alumnos a su tema número 3 del curso Asistente de Ingeniero e Inspector Residente de Obra. Entonces, el tema número 3, título es Criterios para el diseño de un pavimento. Vamos a referirnos en esta clase específicamente a los criterios indispensables que son necesarios para definir cuáles son los criterios de un pavimento. Específicamente lo que se va a determinar son los tipos de pavimentos, o si son rígidos o flexibles, y vamos a encontrar en bibliografías algunos criterios de diseño que son empíricos, mecanicistas y modelo matemático. Los empíricos son los criterios que emplean los constructores en el campo, es decir, de acuerdo a los tipos de terreno, de acuerdo a la proyección de vehículos que transitan por ahí. Los mecanicistas están basados básicamente en pruebas o ensayos de laboratorio con respecto al suelo. Y finalmente el modelo matemático basado en ciertas tablas o escalas, tomando como valores relativos la capacidad portante, el grado de compactación y el tipo de terreno. Entonces vamos haciendo una breve introducción. La última actividad preliminar o trabajo de gabinete para luego completar el expediente técnico es el diseño del pavimento, para lo cual el ingeniero necesita tener algunos fundamentos básicos. ¿Cuáles son estos fundamentos básicos? Primeramente, ¿qué es el pavimento, no? El pavimento es la superficie rodadura de la carretera o camino previamente conformado sus bases, y pueden ser rígido o flexible. El rígido es el concreto y flexible el asfalto. Ahí pueden apreciar en la gráfica una vía, un pavimento tipo asfaltado, zona rural. Aquí vemos un corte transversal de una vía pavimentada, donde pueden apreciar el espesor, el volumen que va a tener ese pavimento. ¿Qué es lo que requerimos en este tema? Justamente lo que buscamos en este tema es conocer cómo determinamos ese espesor del pavimento y el tipo de pavimento. Entonces, a pesar de que hay una serie de tipos de criterios en distintos tipos de bibliografía, nosotros vamos a resumir algunos criterios que son básicos y que en base a ellos se deslogan una serie de criterios, pero estos son los principales que debe tener presente el inspector, inicialmente un asistente y luego el inspector de obra. Primer criterio, el peso volumétrico seco o modificado o adecuado. Las siglas son PBS. Entonces son unas siglas que quiere decir peso volumétrico seco o adecuado. Si lo explicamos así, no se nos viene absolutamente nada a la cabeza, pero si decimos que esto tiene que ver con la capacidad portante del suelo, ya nos da alguna idea. Esa capacidad portante del suelo es la resistencia que va a tener el suelo, ¿no? Luego que hemos realizado el estudio de suelos previamente. Ahí tenemos una gráfica para ver distintos tipos de suelos en los que vamos a trabajar antes de hacer la carretera, ¿no? Por la vía. Ahí vemos una estratigrafía tipo, donde se ven las capas superficiales y las capas inferiores. Segundo criterio, el BRS, también conocido como el volumen relativo modificado. Este volumen relativo de soporte modificado también son unas siglas en inglés, y más bien tienen que ver con el grado de humedad o compactación del terreno. La compactación es el grado de humedad del terreno con respecto a los poros de aire. Es decir, el terreno mayor compactado tiene menos poros o espacios de aire
el grado de compactación se mide en porcentaje, donde 0 es seco y 100 es húmedo. Un terreno adecuado en compactación se encuentra entre 90 y 95% de compactación. Vamos viendo cómo son los procedimientos de compactación. Los procesos de compactación pueden ser manuales, como apreciamos en la figura superior, y con equipo, dependiendo del tipo de trabajo. Obviamente que en la parte superior están viendo que eso también es una carretera, hay espacios de vías donde tienen problemas de agua o de napa freática. En este caso es una foto de un mejoramiento de una subbase en un tramo en la sierra. Y en la parte inferior vemos cómo se está compactando un suelo, un terreno nivel base. Se está compactando material fino. Son equipos llamados rodillos compactadores y rodillos compactadores vibratorios. Hay dos tipos de rodillos. Siguiente criterio, el IMD es el índice medio diario, es el cálculo promedio de la cantidad de vehículos que transitan por la vía en construcción en horas punta o en determinados tramos. Este es un estudio que se realizan específicamente consiste en el conteo de vehículos que van transitando por lugares concurridos y en horas picos. El máximo símbolo de este tipo de estadísticas o de mediciones lo realizan los peajes, ¿no? En los peajes llevan un control detallado de todos los vehículos que pasan, es decir, uno realiza una especie de conteo, por decir, entre 8 y 9 en tal punto, en el punto IAB, por el punto AB, y sacan unos cuadros con conclusiones referidas de la siguiente manera: del punto AB, vehículos pesados tantos, vehículos medianos tantos, vehículos de carga tantos, motorizados tantos, vehículos públicos tantos, y así, ¿no? Se hacen mediciones semanales, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y al final se saca un promedio y se determina la cantidad y tipo de vehículos que transitan en horas puntas. Este criterio o índice medio diario, este análisis nos va a servir específicamente para determinar cuál es la carga viva que va a tener esta vía. O sea, cuál es la carga de diseño, ¿no? Para qué tipos de vehículos van a transitar por ahí. Siguiente criterio, el NTD es el índice de vehículos de diseño, es el cálculo de vehículos que se transitan por la vía antes de ser pavimentado. No es lo mismo qué cantidad de vehículos transitan cuando está pavimentado que la cantidad de vehículos que transitan cuando no está pavimentado. Ahí pueden ver una trocha carrozable en donde indica donde ya hay concurrencia de vehículos, ¿no? Y van a transitar. No es lo mismo pavimentado que en trocha carrozable. ¿Para qué nos va a servir el IMD? Para trabajo de asfaltado, pero básicamente para reposición de pavimentos. El NTD más bien nos va a servir para diseño de pavimentos iniciales, ¿no? Para pavimentos nuevos. Siguiente criterio, la TCN, tasa de crecimiento de natalidad o cantidad de nuevos nacimientos al año. Es necesario contar con el porcentaje de vidas humanas que van creciendo anualmente en cada localidad o en cada región para determinar cómo va creciendo la población. A medida que va creciendo la población, no es que cada niño o niña venga con un carro bajo el brazo, sino que va a ir aumentando el transporte público, la cantidad de vehículos particulares, la cantidad de vehículos públicos, etc. Siguiente criterio,
TCV, tasa de crecimiento vehicular, también influirá en el diseño y consiste en saber la cantidad de vehículos que se están incorporando al parque industrial o al parque automotriz en este caso. La TCV no tiene que ver con la compra y venta de carros usados, más bien carros nuevos que se están incorporando. En el Perú, aproximadamente, actualmente, la última referencia que tenemos del año 2019, en septiembre de 2019, la tasa de crecimiento vehicular estaba en un 38.7% anual, ¿no? O sea que 38 nuevos, casi 39 carros se incorporaban anualmente al parque automotriz. Siguiente criterio, el IPP es el índice de proyección de proyectos y es la proyección de años del proyecto. Es decir, construir como si fuera a futuro. Inicialmente se hacían obras a 5 años. Ejemplo, la Panamericana, la que recorre toda la costa peruana. Luego se realizaban obras a 10 años de proyección. Ejemplo, la vía expresa de Lima al San Juan, la que es la ruta del metropolitano, ¿no? La que va desde Barranco hasta el centro de Lima. Luego posteriormente se realizaron obras que tenían proyección de 15 a 20 años. Ejemplo, aquí en el Perú, la vía expresa de la avenida Grau y la vía expresa de la avenida Javier Prado. Todo esto en la ciudad de Lima. Finalmente, el índice de proyección se proyectó a 70 y 100 años de proyección. Estos son lo que nos está rigiendo hoy en día. ¿Quién rige esto? La norma de control y calidad, ¿no?, de las obras. Un ejemplo de estas obras actuales con proyecciones de 70 y 100 años, todas las obras de rutas de Lima que están en ejecución, y hay otras que están en disputa inclusive, ¿no? Finalmente, el último criterio, y para cerrar este tema, es la igualdad de esfuerzos. La igualdad de esfuerzos tiene que ver con la proyección de los pesos a través de las bases de la carretera, es decir, cómo van soportando el peso de los vehículos desde el pavimento hasta las bases inferiores. Y se ha demostrado que el peso se distribuye en forma cónica. Ustedes pueden apreciar ahí una gráfica. Es decir, el pavimento soporta menos peso que las bases inferiores. O sea, fíjense ahí, el peso, estas son las dos ruedas del vehículo, esta y esta, y los pesos se van distribuyendo en forma cónica, ¿no? Acá hay un peso y acá hay otro peso, se van aperturando hacia el interior. Este peso que distribuye esta rueda viene por acá y por acá, como si fuera una luz de linterna. Y inclusive hay partes de la base donde soportan peso de ambos lados de las ruedas, la parte que está marcada. Finalmente, este tema se complementa con la guía de instrucción y preguntas de evaluación. Muchas gracias por su atención.